Hola a todos, me alegra verlos nuevamente en este canal y este ya es mi tercer video, así que gracias por todo su apoyo porque con eso me siento más segura en cada uno de los videos. Honestamente me sorprende lo rápido que me acostumbré a este formato y lo mucho que he disfrutado el proceso de crear videos para todos. Cada comentario, cada me gusta, cada vista me motiva a seguir adelante y por supuesto a compartir mi experiencia y a mejorar no solo mis habilidades comerciales, sino también mis habilidades en la edición de videos. Ustedes, mis espectadores, son la base de la comunidad que un día soñé con crear en YouTube, así que muchísimas gracias. Yo quiero compartir tanto mis victorias como mis pérdidas con ustedes, porque bueno, en el viaje de cada trader se incluye a ambas. Estoy segura de que ustedes, mis espectadores, son personas impulsadas por el deseo de aprender, de crecer y eso a mí me empuja a seguir adelante. Así que gracias por estar aquí, por apoyarme y por supuesto por apoyarnos mutuamente. Hoy he preparado algo especial y espero que lo disfrutes. Vamos a sumergirnos y ver cómo podemos ganar dinero utilizando una estrategia de niveles S y R. Es decir, que hoy nosotros vamos a comercializar según los niveles de soporte y resistencia. Y quiero explicarles enseguida que los niveles de soporte y resistencia son las zonas del precio en donde el activo cambia su rumbo, su movimiento por el balance de la demanda y la oferta en el mercado. Por ejemplo, el nivel de soporte es el nivel bajo, el cual el activo prácticamente ya no baja. Cuando el precio se acerca a este nivel, los vendedores empiezan a entrar más activamente en el mercado. Y como resultado, pues el bajón del precio para y empieza a crecer. Si, por ejemplo, pasado un tiempo, la potencial de los vendedores predomina, entonces próximamente el nivel de soporte puede romperse y el precio va a seguir su movimiento descendente. De igual manera con el nivel de resistencia que se puede presentar y verlo como un techo el cual el precio no puede romper. Cuando el precio se acerca a este nivel, pues los vendedores están vendiendo su activo porque piensan que ahora es el mejor momento de fijar los ingresos. Y por esto el crecimiento del precio para y el precio puede comenzar a bajar. Y claro, ustedes entienden que los niveles de resistencia pues también pueden romperse si por ejemplo el potencial de los compradores va a predominar. Normalmente estos niveles de soporte y resistencia en los gráficos los traders los subrayan como las líneas horizontales y ahora les voy a mostrar en dónde están los niveles de soporte y resistencia en este periodo, ¿vale? En este gráfico. Vamos a entrar en este menú y vamos a elegir dos líneas horizontales. Una línea la vamos a poner según los significados superiores del precio y otra línea según sus indicadores inferiores. Entonces, vemos que del nivel de soporte el precio se empuje para arriba y el de resistencia se empuja para abajo y así se forma un tan llamado pasillo del precio. Y el precio puede ir moviéndose dentro de este rango, empujándose una y otra vez entre estos niveles. Y viendo todas estas situaciones en el mercado, nosotros podemos pues ir trabajando con estos niveles, abrir las posiciones en los lados opuestos o por ejemplo en algunas situaciones uno de los niveles puede estar roto, después de lo cual el precio igual seguirá su movimiento. Con estas situaciones nosotros también podemos ganar y estas situaciones hoy nosotros vamos a buscar en el mercado e intentar ganar con estas situaciones. Por eso obligatoriamente amigos vean este video hasta el final y así podrán ver y comprender cómo esto funciona en la práctica. Hoy nosotros vamos a comercializar con los activos UTC, que son las cotizaciones fuera del mercado, así de la bolsa, y se da el análisis técnico, lo que quiere decir que el precio da una reacción en los niveles de soporte y resistencia. Por eso vamos a ver y vamos a analizar nuestra primera situación comercial.
Vemos aquí que ha habido un movimiento ascendente, ¿verdad? El precio iba seguramente para arriba y luego de un punto el precio ha cambiado su rumbo y ha dado para abajo. Entonces vemos que después de este bajón el precio ahora va para arriba y cambia su rumbo en el movimiento ascendente. Vamos a poner aquí una línea horizontal según las indicaciones superiores del precio. Así vemos que el precio se ha dado vuelta y empieza a ir hacia el nivel de resistencia. Y hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. Entonces vamos a abrir una posición larga de 3 minutos porque el precio aquí pues tiene buen potencial para crecer. Y con más probabilidad el precio seguirá hacia el nivel de resistencia y con este movimiento ascendente, cuando el precio va a acercarse hacia el nivel, nosotros intentaremos ganar. Y como pueden ver, el precio, claro, aquí puede ir moviéndose en ondas, puede entrar en zona de flat, también puede haber un bajón, puede haber un crecimiento, o sea, el precio puede ir de un lugar para otro. Y por eso tomamos aquí el tiempo de sobra y como yo aquí analizo las velas de 15 segundos, entonces en este periodo de tiempo yo creo que 3 minutos nos van a ser suficientes. Y como pueden ver aquí el precio seguirá hacia el nivel y nosotros podremos ganar con este movimiento. Espero, bueno, nos queda esperar y ver qué va a pasar en los próximos 3 minutos. Bueno amigos, bastante bien porque como pueden ver el precio después de la zona de flat pues siguió hacia el nivel y nosotros aquí pudimos ganar con este movimiento. Y así el nivel de resistencia en esta situación comercial en concreto ha desempeñado el papel clave y en particular vemos dónde está el nivel de resistencia y vemos dónde en el momento actual estaba el punto de formación del precio y esto quiere decir que nosotros pudimos pronosticar el posible movimiento del gráfico del precio y así podemos ganar con esta tendencia ascendente. Bien, les propongo seguir para encontrar otra situación comercial. Aquí amigos también vamos a crear una línea horizontal según las indicaciones más bajas de las velas. Aquí vamos a determinar el nivel de soporte. Nos interesa esta zona y vemos que aquí antes el precio ya había dado alguna reacción y vemos que el movimiento actual el precio va para abajo. Aquí las máximas cada vez aparecen más abajo y hasta el nivel de soporte todavía hay espacio. Por eso aquí quiero abrir la posición de 3 minutos para abajo según la tendencia general, porque es bien probable que el precio seguirá abajo hacia el nivel de soporte. Y con este movimiento descendente donde el precio va a acercarse hacia el nivel, intentaremos ganar. Claro, como ustedes entienden, aquí es posible alguna zona de flat, el crecimiento del precio y por eso es que he tomado 3 minutos teniendo en cuenta todos estos movimientos, ¿vale? Vamos a vigilar, vamos a ver el precio para ver qué pasa. Bueno, amigos, bastante bien. Como pueden ver, el precio siguió hacia el nivel y nosotros aquí pudimos ganar con este movimiento. Como pueden ver, en esta situación, el nivel de soporte nos ha ayudado y ha sido una gran orientación. Por eso, a la hora de abrir la posición, entendemos que el precio puede seguir hacia este nivel y la reacción de la resistencia puede comenzar específicamente del nivel de soporte, lo que quiere decir que con esta distancia que nos queda tenemos la oportunidad de ganar también y con este movimiento mientras el precio va hacia el nivel porque los posibles cambios del precio pueden comenzar del nivel de soporte. Me refiero ir al otro lado opuesto. Claro, en el mercado puede haber situaciones diferentes y
De todas formas, la mayoría de las situaciones pues funcionan de esta manera. Por eso vamos a seguir para encontrar otros momentos. Una vez más, gracias por todos tus comentarios, por tus me gustas y bueno, simplemente por verme y apoyarme. Ese apoyo que me brindas significa muchísimo para mí, especialmente en esta etapa tan temprana. Así que te agradecería muchísimo que te suscribas a mi canal porque tu apoyo es esa motivación para seguir adelante. Aquí en esta situación les propongo abrir una posición corta de 1 minuto porque vemos aquí abajo que está el nivel de soporte, sí, y vemos que del nivel ha habido un crecimiento y después de este crecimiento, el crecimiento de nuevo se dirigió hacia el nivel de soporte y vemos que el precio también ya ha salido por fuera, se ha roto el nivel de soporte y por eso ahora vemos que sigue esta ruptura del nivel de soporte. En este mismo momento nosotros hemos abierto la posición corta porque, como les dije antes, en un determinado momento el poder de los vendedores predomina de los compradores y así el precio pues va creciendo, no van cambiando y por eso aquí nosotros nos unimos a la mayoría y aquí la mayoría de las personas son los vendedores y con este movimiento, con la ruptura del nivel, nosotros ganamos. ¿Vale? Después de la ruptura del nivel, como pueden ver, el precio sigue bastante seguro adelante y como analizamos las velas japonesas de 15 segundos, entonces aquí el tiempo de posición de 1 minuto es bien suficiente. Y pues de esta manera, amigos, con algunas reglas y criterios, el precio se mueve dentro de este espacio y nosotros ya aquí pues prestamos atención a todas estas zonas, a los niveles de resistencia, soporte y visualmente podemos pronosticar el próximo movimiento de los gráficos. Espero que esto sea bien clarito, ¿ok? Yo creo que podemos seguir con un par de situaciones más. Aquí arriba está el nivel de resistencia y vemos que en el momento actual el precio seguramente va para arriba y se acerca hacia nuestro nivel, hacia el nivel todavía hay espacio. Ahora nosotros podemos vigilar un poquito el precio y esperar el momento cuando el precio se acerque hacia el nivel. Y en cuanto pase esto, podemos abrir una posición corta de 1 minuto. Y como pueden ver, es cuando pasa este momento, es la clave, es el momento clave. Es donde yo abrí la posición corta por 1 minuto porque vemos que de este nivel antes el precio empezó a ir para abajo, donde se formaron las velas rojas. Lo que quiere decir que ahora de este mismo nivel va a pasar lo mismo y vemos que se formaron las velas rojas seguras y en la mayoría de los casos, en las situaciones así, 1 minuto es suficiente. Y yo espero que ahora y aquí nosotros también podamos pues trabajar con este movimiento y ganar. Vamos a ver. Bien, sí, bastante bien, amigos. El precio realmente se empujó del nivel de resistencia y aquí nosotros pudimos ganar. Con este movimiento y 1 minuto aquí nos han sido suficientes. Las situaciones comerciales así parecidas realmente funcionan bastante bien. Y ok, ¿les parecemos si seguimos para ver qué situaciones más tenemos? Vale, perfecto. Vemos que ha habido una tendencia ascendente, ¿verdad? Ahora vamos a poner la línea horizontal según los precios, ¿sí? Los indicadores superiores. Así determinamos el nivel de resistencia y vemos que el del toque de este campo ha habido un bajón después de una chiquitica zona de flat. El movimiento siguió
hacia el nivel y vemos que últimamente las mínimas básicas pues aparecen más arriba, o sea que el precio tiene buen potencial para crecer, lo que quiere decir que próximamente el precio va a ir hacia el nivel y también es bien probable que este nivel se rompa. Por esto acá vamos a abrir una posición larga de 3 minutos. Porque de esta forma, en este momento, vemos un chiquitico apretón del nivel de resistencia y paulatinamente vemos que el potencial de los compradores crece y así el precio pues va creciendo y lo podemos ver también en la tendencia ascendente de que el potencial de los compradores pues predomina en comparación con el de los vendedores. Por eso aquí yo creo que el movimiento ascendente seguirá los próximos 3 minutos y es bien probable que el nivel de resistencia se rompa y con este movimiento ascendente pues intentaremos ganar. Como pueden ver aquí en esta situación, yo también he tomado el tiempo de sobra de 3 minutos, teniendo en cuenta la posible zona de flat o el bajón del precio. Por eso yo creo que este tiempo aquí va a ser suficiente porque, como ven, pronosticar el próximo movimiento del precio me ayuda mi experiencia en trading. Por eso también es un papel muy importante que desempeña la experiencia y la experiencia que cada uno de ustedes puede adquirir con el paso del tiempo. Y ahora podemos ver cómo va a cambiar el precio. Bien, como pueden ver, el precio realmente un tiempo estuvo dentro de la zona flat, después de lo cual ha habido un bajón y después de este bajón empezaron a formarse las velas verdes, o sea, el precio siguió hacia el nivel de resistencia y aquí nosotros pudimos ganar específicamente pues con este movimiento ascendente. Y como pueden ver, 3 minutos aquí han sido suficientes teniendo en cuenta la zona de flat y el bajón del precio. Y aquí esto quiere decir que pudimos pronosticar bien el próximo movimiento del precio. Y aquí pues el papel importante ha desempeñado es el nivel de resistencia, o sea, de nuevo, habíamos tenido pues una orientación, un vector y a través de eso nosotros pudimos comprender que el potencial de los compradores predomina el de los vendedores y es por eso, basándonos en todos estos factores, que nosotros pudimos pronosticar el próximo movimiento del gráfico y ganar con ello. Y bien, vamos a seguir y vamos a encontrar otras situaciones. Bien amigos, vemos aquí que ha habido un potencial, la tendencia ascendente y vemos que hay una zona de 707.40, ha habido una reacción, o sea, el precio se empujó de esta zona y empezaron a formarse las velas rojas. Y vemos también que después de este bajón del precio, pues comenzó a ir hacia arriba. Y vemos que empieza a crecer hasta el nivel de resistencia, hay espacio. Entonces aquí vamos a abrir una posición de 1 minuto porque vemos que últimamente el precio va a ir arriba bastante seguro, se forman solamente las velas verdes y visualmente vemos que hasta el nivel de resistencia pues todavía hay espacio, lo que quiere decir que el precio tiene donde crecer y la primera reacción puede haber solamente del nivel de resistencia. Por eso aquí hemos abierto una posición larga de 1 minuto, o sea que ahora mismo vamos a intentar ganar con este movimiento ascendente cuando el precio se acerca al nivel de resistencia. Claro, que también podemos pensar que próximamente este nivel puede romperse porque el precio tiene un buen potencial para crecer. Y aquí yo creo que 1 minuto va a ser suficiente. Y nosotros sí que podremos ganar con este movimiento. Y así fue perfectamente.
el precio realmente siguió arriba, vemos que el nivel de resistencia se ha roto, el precio sí que tiene buen potencial para crecer y nosotros pudimos ganar con esta tendencia ascendente. Ya en mi depósito pues tengo más de $3.000 y yo por hoy voy a terminar, ¿vale? Voy a fijar mis ingresos y me voy del mercado. Gracias a todos mis queridos seguidores por ver este video hasta el final. Espero que esto les haya gustado y les haya parecido muy útil. Por lo menos ya saben qué es el nivel de resistencia, qué es el nivel de soporte, ya saben cómo el precio se acerca hacia estos niveles y en qué momento pueden haber bajones de estos mismos niveles y en qué situaciones puede haber la ruptura de estos mismos niveles. Y así, pues, pronosticar hacia dónde va a ir el precio en adelante, podemos ver cómo serían los gráficos y pues ganar con ello. Vayan a intentar, vayan a buscar situaciones parecidas en el mercado, pues para trabajar con ellas y comercialicen más, entrenen más para ir acumulando su propia experiencia y con el paso del tiempo pues todo les va a salir bien, nunca se rindan y siempre sigan su objetivo porque es cuando van a lograr estos resultados positivos. Aquí yo me despido, así que síganme, suscríbanse al canal, pongan muchos me gusta y les deseo pues muchas más posiciones cerradas exitosamente. Hasta la próxima.